En esta madrugada, escuchando las lecturas de esta segunda semana de Pascua. Durante toda la octava de Pascua, los evangelios que nos tocaron fueron justamente evangelios donde Jesús se aparecía después de muerto. A las mujeres, a María Magdalena, a los discípulos, en fin, a los discípulos de Maús. Pero la segunda semana de Pascua son evangelios que, en retrospectiva, así como retrocediendo la película para atrás, nos muestran en el fondo, en el ministerio público de Jesús, cómo los signos que él hacía eran ya signos de resurrección, signos de vida. No sé si usted, de repente, uno ve una película y después la vuelve a ver y uno se da cuenta de otras cosas. O cuando uno lee un libro, dice, me pasé esto, ¿por qué? Y uno ahí como que le toma el peso y entiende mejor la historia. Lo mismo un poco quiere proponer la Iglesia a través de estos evangelios, especialmente en esta segunda semana de Pascua. Es poder mirar el ministerio público de Jesús y reconocer en el fondo la presencia resucitada de él. ¿De qué manera? Hay dos cosas que son indicativos de la resurrección del Señor. Primero, el milagro. Cuando nosotros escuchamos la palabra o la leemos, y leemos normalmente algún milagro, por ejemplo ayer, la multiplicación de los panes, que hoy día es la continuación de ese evangelio, se quiere dejar claro que el Señor, en el fondo, con su poder de Hijo de Dios, con su poder de Mesías, es el único que realiza el milagro. Y el milagro, en el fondo, es una irrupción de Dios en la historia. De esa forma está descrito, de hecho, en los informes del Vaticano, cuando se quiere como tratar de validar algún acontecimiento que para la ciencia o para nosotros resulta totalmente inexplicable. Y en términos espirituales es justamente eso. Es como Dios puede de alguna forma cambiar repentinamente la vida o el destino de alguien, la vida o el destino de la iglesia. Y por eso en el fondo es presencia de Jesús resucitado, porque cuando Jesús muere y después vuelve a vivir, estructura todo de forma distinta. Le cambia los esquemas a los apóstoles, promueve en el fondo algo que quizás para la cultura judía era totalmente impensado, que era entender que la muerte ahora era signo de vida. Y de alguna manera para nosotros como iglesia, eso también tiene que calar hondo en nuestro corazón, no solamente personal, sino también en nuestro movimiento y en nuestra iglesia toda. Estamos en un tiempo complejo donde justamente los milagros de la vida cotidiana no lo estamos viendo. Algo estamos haciendo mal mejor que en el fondo no estamos siendo atentos o no estamos interpretando o de alguna forma leyendo entre líneas lo que Dios quiere para nosotros. Tantas cosas a lo mejor que han pasado en nuestra iglesia que uno dice, pucha, ¿cómo se nos pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Y es porque de verdad hemos perdido de vista al Señor. Hemos perdido de vista a Jesús resucitado. Y eso mismo se traslada a nuestra vida. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros, en nuestro día de vivir rápido, en medio del trabajo, de las proporciones de la casa, en fin, uno pierde de vista al Señor? Uno pierde de vista en el fondo a lo mejor esta sencillez de darse cuenta cómo Dios actúa en cosas pequeñas. Hay un salmo que dice que nuestro Dios es justamente un Dios escondido. Y el que quiere descubrirlo tiene que estar atento. Porque Dios pasa y a veces se nos puede pasar la vida entera buscándolo y sin encontrarlo. Por eso hoy día el primer signo de la resurrección del Señor, mirando nuestra historia personal, eclesial y además el Evangelio, son los milagros que el Señor hace. Y el segundo signo son justamente las palabras que Jesús les entrega a los apóstoles, donde Jesús aparece, del miedo se pasa a la paz. 3 veces Jesús les repite en un puro encuentro, que es el primero, después que él muere, a sus discípulos, les dice, la paz esté con ustedes. 3 veces. Cuando Jesús vuelve en el fondo de la muerte y resucita, les entrega a ellos algo que no tenían, que era la paz. La presencia del resucitado produce paz. Y aquí en el fondo yo les pregunto, ¿hay paz en nuestros corazones? No es tranquilidad, no es saber que estamos bien, sino en el fondo una paz interior que incluso en medio de los problemas puede ayudarnos en el fondo a discernir lo que tenemos que hacer,
puede en el fondo ayudarnos a levantarnos, a poder en el fondo optar, siempre con una mirada distinta, no controladora ni pragmática, sino en el fondo espiritual. ¿Hay paz en nuestros corazones? Y aquí en el fondo tenemos que entender que la invitación de Jesús a la paz, como un signo claro de su resurrección en la iglesia y en nosotros, no nos tiene que producir como un estado así zen de esto, como que nada nos toca. La paz cristiana no tiene que ver con la tranquilidad de la mente, así como casi una cosa esotérica. Tiene que ver en el fondo con un ejercicio de la voluntad. Y decir, yo en el Señor confío y esto que me está pasando, al Señor le entrego. Y que justamente lo que ustedes hoy día están haciendo con este capital de gracia. Queremos entregar al Señor algo que a lo mejor nos supera, pero por sobre todo que nos supera en fuerzas humanas. Lo ideal es que las situaciones de la vida no nos superen en la fe. Lo ideal es poder soportarlas. Pero si nos superan, pidámosle al Señor su paz. Para que en el fondo la paz no sea el final de algo, sino en el fondo sea el camino a seguir, para que todo lo que nos rodea, para que todo lo que nos pasa personalmente, en nuestro movimiento y como iglesia, pueda también entregarse justamente a la providencia del Señor. Ahí está la verdadera paz, en el que quiere dar el salto y confía. En el que en el fondo se pone en las manos del Señor y no tiene miedo. El que en el fondo entrega su historia y su vida para que Jesús la convierta y la haga de nuevo. Y eso puede ser doloroso, puede ser complejo, pero en el fondo uno está haciendo la voluntad de Dios. Pidamos hoy día al Señor que en esta madrugada todos nosotros podamos dejarnos renacer por el Señor y podamos sobre todo mirar su presencia en nuestra vida y en nuestra familia y entregarnos justamente a vivir su paz en medio de los nuestros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.